vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 6, que son características de los triángulos y los cuadriláteros. Para este caso el 1.1 se llama triángulo isósceles. Estos temas ya los hemos visto anteriormente, así que esto más que todo es un repaso. Y el problema inicial nos dice que simplemente vamos a clasificar los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y mencionar las características de los triángulos isósceles. Para el primer literal vemos que todos sus lados tienen 4 centímetros. Para el literal B vemos que dos tienen 4 centímetros y el otro mide 3 centímetros. Para el literal C, totalmente sus lados son desiguales. Uno mide 6, otro mide 3 y el otro 4 centímetros. Y para el literal D, dos lados miden igual, que son 3 centímetros, y el otro mide 4.24 centímetros. Para nuestra solución dice que tiene los tres lados de igual longitud, entonces es un triángulo equilátero, el literal A. El literal B, como tiene dos lados de igual longitud, entonces es un isósceles. El C es un triángulo escaleno, tiene sus tres lados desiguales, y el literal D también es un isósceles, ya que tiene dos lados que tienen la misma longitud. De igual manera, vamos a recordar esto, ¿verdad? Que los triángulos también se pueden clasificar de acuerdo a sus ángulos. Si los tres ángulos son agudos, el triángulo es acutángulo. Si tiene un ángulo recto, para este caso clasificamos, ¿verdad? El literal A es acutángulo. El literal B también es acutángulo, sus tres ángulos son agudos. El literal C es obtusángulo porque tienen un ángulo obtuso ahí. Y el literal D es un ángulo, como es un ángulo recto, el triángulo es un triángulo rectángulo. La definición nos dice que los triángulos isósceles tienen dos de sus lados de igual longitud y se caracterizan porque la medida de dos de sus ángulos también es igual. Es decir, que para nuestro caso, si dos lados son iguales, entonces dos ángulos también van a ser iguales. Y los ángulos que van a ser iguales son los que se oponen a lados iguales. Y nos explica acá las partes de un triángulo isósceles. Tenemos arista. Arista es el vértice donde concurren los lados de igual longitud. Para nuestro caso, esta es una arista, ya que este lado y este otro son de igual longitud. Entonces, donde se unen esos dos lados se llama arista. La base es el lado opuesto a la arista. Si la arista queda acá, el lado opuesto que está enfrente sería este. Ese se llama base. Los ángulos adyacentes son los ángulos formados por la base y los otros dos lados del triángulo. Estos dos de acá son ángulos adyacentes. Está formado por la base y los otros dos lados del triángulo. Para este caso, este ángulo está formado por esta base y este lado que es igual al otro, ¿verdad? Y los lados opuestos a ángulos adyacentes dice que son los lados de igual longitud de un triángulo isósceles. A estos lados se le llaman lados opuestos a ángulos adyacentes. ¿Estamos? Y siempre van a ser iguales, ¿verdad? En la actividad, en este ejemplo que ustedes van a hacer, que van a tomar la hoja de papel, ¿verdad? La van a doblar formando un rectángulo y aquí como muestra la figura, y van a señalar la diagonal, es decir, de esquina a esquina, y van a recortar exactamente en la diagonal. Y el triángulo que queda en medio se va a dividir a la mitad de punta a punta y se va a comprobar que estos dos lados van a ser exactamente iguales y que por lo tanto es un isósceles, y van a comprobar también con el transportador que sus ángulos son iguales. Y la actividad acá, el ejercicio que ustedes harán es sencillo. Simplemente van a clasificar los siguientes triángulos y van a argumentar la respuesta y señalar las partes de los triángulos isósceles. Es decir, una vez que usted ya definió que hay un triángulo isósceles, va a escribir cuál es la arista, cuál sería la base, cuáles serían los ángulos adyacentes y cuáles serían los lados opuestos a los ángulos adyacentes. Por ejemplo, este será que es equilátero, isósceles, acutángulo, obtusángulo. Recordemos que pueden ser dos triángulos a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, este de acá es equilátero porque sus lados son iguales, pero también es acutángulo porque sus ángulos son iguales. Esto usted lo va a clasificar si es equilátero, isósceles, escaleno y así sucesivamente, y va a escribir el nombre de cada uno de sus elementos. De igual manera con estos dos los va a clasificar de acuerdo a lo que se estudió en un inicio.